Padre, te damos gracias, mi Dios, porque levantar nuestras manos hacia ti, Señor, hacia tu presencia, oh Padre mío, tiene un símbolo hermoso, Señor, donde, Padre mío, es el instrumento, nuestras manos, lo que usamos, Padre mío, para nuestra sobrevivencia. Y Padre mío, cuando las levantamos al cielo, te decimos que dependemos 100% de ti. Y que, oh Padre mío, nos rendimos completamente ante ti, ante tu presencia. Y por ello, Padre, levantar las manos, levantar, mi Dios, nuestros ojos al cielo, significa que de ahí, oh Padre mío, en adelante, somos, mi Dios, dependientes tuyos, Padre. Y solamente vivimos para hacer tu voluntad y agradarte a ti y glorificar tu nombre. Así es de que ahora, Padre, en esta noche, alimenta nuestro espíritu, Padre. Sácianos a rebosar y danos, Padre mío, lo que tú necesitas que oigamos este día a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Vamos a estar en el último libro de Primera de Samuel esta noche. Así es de que abran sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 31 para concluir este capítulo y entonces prepararnos para comenzar en el nuevo libro de Primera de Samuel. ¿Amén? Amén. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Bueno, pues con sus Biblias, por favor, traten de traer también un cuaderno de nota para anotar sus highlighters, traigan sus bolígrafos, sus plumas, sus lapiceras, rayadores, como le quieran llamar, ¿no? Pero traigan algo con que hacer notas porque van a notar lo que el Espíritu del Señor les va hablando y de esa manera mantenemos la comunicación con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, ¿cómo están todos? ¿Están bien? ¿Cansados? Ahí es donde Francisco tenía que haber cantado, cansados del camino. ¿Sí? Bueno, como por eso es que yo no me uno al coro, ¿verdad? Porque pueden ver que mal canto. Lo intenté y Kiko me dijo, para afuera. Dije, ok, Kiko, está bien. Para afuera, pues. Así es de que el tema de hoy, el cumplimiento de la profecía de Samuel. Es el tema de hoy. Interesante, ¿no? Porque Samuel habló a Saúl y le profetizó lo que le iba a pasar. Lo que iba a pasar en su vida, lo que iba a pasar en su persona. Y cuando tú no estás bien con Dios, cuando no caminas bien con Dios, no escuchas la voz de Dios. O sea, te dicen acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida y va a hacer en tu vida y lo que te puede suceder si no estás bien con Dios. Y muchas de las veces pues tendemos nosotros a ignorar las advertencias. A ignorar las advertencias. Entonces cuando ignoramos las advertencias, o sea, lo que se nos dice que puede pasar o nos puede ocurrir a nosotros, entonces nos exponemos al juicio de Dios. O sea, Dios nos da una oportunidad para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y todas estas cosas que en realidad nos hablan acerca de lo que Dios quiere de nosotros. O sea, cuando vas en el freeway a 75 y tienes que ir a 65 y te para la policía y te dice, ¿y sabes qué? Te voy a dar nada más una advertencia, un warning le llaman acá en inglés, ¿no? Te voy a dar un warning. Quiere decir, bájale a la velocidad. Vete a 65 como está establecido. Porque la próxima vez que vayas a 75 te voy a dar un ticket, te voy a dar una infracción. Lo que está diciendo el policía, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios habla con nosotros. Dios nos habla al corazón, nos habla a través de otras personas, nos habla a través de la palabra de Dios. Y siempre es para darnos una advertencia, para hablarnos a nosotros, hey, endereza tu camino, endereza tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Y esa es la manera que Dios trata de hablar con nosotros.
Podemos ver que Saúl hizo mal, consultando a una divina. Lo entendemos todo y sabemos todos que él hizo mal. Pero aún en el medio de esa maldad, en el medio de lo que él hizo, Dios le habló al corazón. Dios le habló al corazón. Le advirtió a él lo que iba a pasar con él, lo que iba a pasar con sus hijos, lo que iba a pasar con su familia. Y dirías tú, bueno, eso ya Dios lo tenía hasta cierto punto maquinado para que así sucediera, para que abriese el camino al rey David, o a David para que fuese rey de Israel. Muchos comentaristas lo miran de esa manera. Pero déjame te hago una pregunta. Conociendo el corazón de Dios, ¿no? Que por cierto, aquellos que están viniendo al estudio de hombres, ¿se memorizaron el versículo ya? ¿Ya se lo saben de memoria para el siguiente lunes? Ok. Y si no se lo han memorizado aún, por favor échenle los kilos, ¿no? Para que el siguiente lunes lo podamos decir todos de memoria. Así es de que esa es la idea. Entonces podemos ver el corazón de Dios, conocemos el corazón de Dios, sabemos cómo Dios obra y cómo Dios trabaja. ¿Y qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Un corazón contrito y humillado, o sea, arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que mueve el corazón de Dios. Nosotros mientras no habíamos aceptado a Cristo Jesús, muchas veces intentamos acercarnos a Dios, no a través de la religión. Personalmente era una persona muy religiosa, yo, en lo personal. ¿Por qué? Porque iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario todas las noches y aparte de eso estaba muy apegado a lo que es la religión universal, la religión católica. Entonces, como estaba yo tan apegado a eso, yo creía que estaba en una relación muy personal con Dios. Una persona que decía yo, bueno, mira, hago todo lo que Dios me pide que haga, ¿no? Pero en sí no era Dios el que me pedía que hiciera esto, era mi persona, era mi convicción. Porque Dios lo único que quería era que me arrepintiera de mis pecados, cambiara mi manera de vivir, mi estilo de vida, me acercara a Él, le aceptara a Jesús, su Hijo, como mi Salvador personal y aprendiese a depender de Él y a caminar con Él. Y de ahí en adelante comencé a mirar las cosas de una forma muy distinta, una perspectiva muy diferente. Porque ahora veo que Dios es amor. Dios quiere para mí quiere una relación íntima y personal conmigo. Quiere hablar conmigo. Me quiere enseñar a caminar. Me quiere enseñar a vivir. Me quiere enseñar a hacer todo de una manera que le agrade a Él. Por eso me dejó sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y todo está canonizado. Está canonizado donde está canonizado aquí en la Escritura. O sea, el canon de las Escrituras se compone de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la mente y el corazón de Dios. Encontramos las instrucciones para nosotros caminar. Igual Dios habló a Saúl de muchas maneras y de muchas formas. ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiese en el corazón de Saúl un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Pero desafortunadamente no fue así. Así es que para entrar en contexto, en el capítulo 30 tocamos el tema David se humilla ante Jehová. Y muchas cosas tuvieron que ocurrir para volver a David, traer nuevamente a David ¿a dónde? A donde debería de estar. David tuvo que tocar fondo. David tuvo que tocar fondo para poder entender que él no es nadie, ni nosotros somos nadie si Dios no está con nosotros. Si nosotros no dependemos de Dios, no somos nadie, absolutamente nadie. Dios lo despojó de la familia, lo despojó de su familia, lo despojó de sus bienes y lo despojó de su ciudad. O sea, le quitó todo, no solamente a él, sino a los 600 hombres que andaban con él. Acabó con los tuvo que despojar literalmente de todo. ¿Para qué? Para que pudiesen entonces ellos entender que necesitaban a Dios, necesitaban depender de Dios. De otra manera, no había forma para ellos seguir adelante. ¿Por qué? Porque pues, estaban en la tierra de sus enemigos de Israel. Estaban haciendo cosas que no debieron de haber hecho sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios. O sea, se estaban desviando. Estaban acumulando bienes, si es verdad, estaban saqueando ciudades, estaban matando gente, estaban robando sin la voluntad de Dios. O sea, Dios nunca les dijo a ellos que hicieran esas cosas. Y en el Salmo, en el 1 Samuel 30, en el versículo 3 y 4,
Primera de Samuel 33 y 4 dice que vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No sé si tú en alguna ocasión de tu vida hayas perdido algo en tu vida o hayas pasado por alguna tragedia, algo que literalmente te hizo arrodillarte delante de la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdame porque no puedo más. No puedo más. No hay forma de que yo pueda seguir adelante. Yo lo he experimentado en mi vida personal. Y te voy a decir, no hay cosa más hermosa que sentir la mano de Dios sobre tu persona. Sentir el consuelo de Dios cuando Él te pone la mano en la espalda y puedes sentir aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque no sabes cómo, ni cuándo, ni en dónde, ni por qué forma, de qué forma Dios te va a sacar de aquel hoyo, pero sabes que Dios lo va a hacer. Porque sientes esa paz, sientes esa tranquilidad. Y estos hombres estaban en esas condiciones. Estaban llorando y lloraron hasta que no tuvieron más lágrimas para llorar. Se perdieron todo. Perdieron a la esposa, perdieron a los hijos. Bueno, a lo mejor por la esposa no estaban tan tristes, ¿verdad? Pero a lo mejor por los hijos y las hijas sí, ¿no? Saben que ya me metí en problemas. Ya me metí en problemas. Bueno, discúlpenme. Bueno, la idea es que estaban llorando y llorando y llorando hasta que las fuerzas para llorar no existieron más. Y vemos como en el versículo 6 de 1 de Samuel 30 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Acá no menciona a la esposa, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, ¿buscó a quién? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Él se fortaleció en el Señor. Y es por ello que podemos entender que están en una posición. Dios los llevó y los puso en una posición tan difícil en sus vidas, que tuvieron que optar. ¿Por qué? Tuvieron que optar por humillarse ante la majestad divina de Jehová de los ejércitos. Humillarse delante de Dios. Por ello es que podemos ver la mano de Dios en ellos. ¿De qué manera podemos ver la mano de Dios en ellos? Podemos ver la mano de Dios en ellos que Dios le dice a David, David, levántate, anda, síguelos, los vas a alcanzar y vas a liberar a todos los cautivos. Y Dios le cumplió todas y cada una de las promesas. Cada una de las promesas que le hizo ¿a quién? Que le hizo a David. Pero de la misma manera que Dios cumplió las promesas de David, también vamos a ver esta noche que va a cumplir las promesas de ¿quién? Las promesas que le hizo a Saúl a través de Samuel. De la misma forma que se las cumplió a David, se las va a cumplir también a Saúl. Por ello es que el tema de hoy es el cumplimiento de la profecía de Samuel. Hermanos, un profeta se conoce por lo que dice, y si lo que dice se lleva a cabo y sucede. De la manera que conoces que es un verdadero profeta. En el libro de Deuteronomio capítulo 13, de los versículos 1 al 8, se los dejo de tarea, nos da la fórmula para los falsos profetas. Y nos habla acerca de los verdaderos profetas. Por razón de tiempo no vamos a poder expandir en ello, pero igual les insto a que vayan a esa escritura y vean ahí la fórmula para los falsos profetas. Cómo podemos eliminar a los falsos profetas y cómo podemos identificar a los verdaderos profetas. Deuteronomio 13 del 1 al 8. Deuteronomio 13 del 1 al 8.
Así es de que ahí en ese pasaje van a encontrar ustedes que, número 1, Dios le dice al pueblo que si un profeta se levanta en el medio del pueblo, y ese profeta que habla en nombre de Jehová o a nombre de Jehová, les dice a ellos que hagan ciertas cosas que no se alinean con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, que no hagan las cosas que ese profeta les dice que hagan. ¿Por qué? Porque si un profeta se levanta y te dice, hey, ¿sabes qué? Dios nos está diciendo que vayamos y violemos a las mujeres de tal ciudad. ¿Acaso eso va con el corazón de Dios? Eso no va con el corazón de Dios. No está de acuerdo al plan, no está de acuerdo a cómo Dios habla, ¿no? Que vayamos y nos disfracemos de mujeres, cosas así. ¿Va conforme al corazón de Dios? No, en lo absoluto. No va conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando alguien te habla así, te dice estas cosas, tienes que ser sabio. Y de la manera que vamos a adquirir esa sabiduría es entendiendo el plan de Dios, conociendo el corazón de Dios y sabiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, tienes que balancear todo con el carácter de Dios. Balancearlo todo con el carácter de Dios. Tienes que conocer el carácter de Dios. Por eso es que les pedí a los hombres que se memorizaran el versículo de Joel 2. Joel 2:13, que se memorizaran el versículo. ¿Por qué razón? Porque ese versículo nos habla acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y ahí en ese versículo nos da a nosotros una imagen clara del carácter, la personalidad de Dios, el corazón de Dios. Podemos entender que ahí en ese versículo Dios les pide a ellos que no rasguen sus vestiduras, sino que rasguen su corazón. Porque Dios es clemente, ¿no? Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira. Y no solamente eso, Dios se duele del ¿qué? Se duele del que sufre. Y cuando Dios se duele del que sufre, entonces nos habla a nosotros de que a Él no le da placer el que tenga que destruir pueblos o que pueblos se tengan que destruir unos con otros. Ninguna de estas cosas le causa placer al Señor. Entonces siempre tienes que balancear la profecía, lo dicho, con la palabra de Dios, con el carácter de Dios. Y tercero, si no se cumple lo dicho por tal profeta, la Escritura dice apedrearlo, matarlo, eliminarlo, sacarlo. ¿Por qué? Porque está engañándonos o está engañando al pueblo y los está desviando y alejando del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios no quiere que caigamos, ni quiere que ninguno de nosotros llegue a ese nivel. Lo que nos lleva a nuestro primer punto esta noche. El primer punto de esta noche es la caída de Israel. Respecto a lo que profetizó el profeta Samuel. En el versículo 1 dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Este debe haber sido la batalla más amarga de Saúl, y en su mente deben de haber resonado las palabras de Samuel, dichas en 1 Samuel 28:19, donde Samuel le dice a Saúl de esta manera: Jehová entregará a Israel. O sea, lo dicho por ¿quién? Lo dicho por Samuel. Jehová entregará a Israel. Y en el versículo 1 que estamos mirando en estos momentos nos dice pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de los filisteos. O sea, la primera palabra que Jehová le dice a Saúl que iba a ocurrir, es exactamente lo primero que ocurre. Dice: Jehová entregará a Israel, y también contigo en manos de los filisteos. Y dice: y mañana, dice, estaréis conmigo tú
y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea, esta porción de la escritura que estamos viendo en estos momentos nosotros, hermanos, es el cumplimiento. El capítulo 31 de 1 de Samuel es el cumplimiento de este versículo, el versículo que tenemos delante nuestro. Porque es Samuel que profetizando lo que iba a ocurrir en la vida de Saúl, lo que iba a ocurrir en la nación de Israel, lo que iba a ocurrir en la familia de Saúl, que son los hijos de Saúl. Y vamos a ver si lo que dijo Samuel es verdad. Porque si lo que dijo Samuel es verdad, entonces podemos decir que es de parte de Dios. Porque Dios así lo predijo, ¿no? Como Dios conoce el futuro, entonces Dios le dijo a Samuel lo que iba a ocurrir. Y vamos a ver si todo lo que nos dice Samuel va a ocurrir en este capítulo. Lo primero que podemos mirar acá es que el pueblo de Israel cayó muerto. Cayeron muertos. ¿Dónde? En el monte de Gilboa. Hazte una pregunta y ponte a meditar en esto. Cuando Dios te habla al corazón y Dios literalmente sientes la voz de Dios, o sea, estás leyendo o te viene un pensamiento y en ese pensamiento te recuerdan las palabras, aquellas que el Señor te dijo: hey, Tony, apártate del camino del mal y alinea tu corazón con el camino del bien. Y dije yo: Señor, el camino del bien es muy aburrido y el camino del mal es súper divertido. Señor, yo quiero caminar por el camino del mal. ¿Por qué? Porque en el camino del mal encuentro placer, encuentro diversión, encuentro de todo en la vida. Y en el camino del bien no encuentro nada de eso. Pero estando en el camino del mal, estás caminando por el camino del mal y caminando por el camino del mal, comienzan a venir los achaques, comienzan a venir las pruebas, comienzan a venir las dificultades, comienzas a sufrir y comienzas a ¿qué? Comienzas a recibir, a sentir que todo te está yendo mal. Entonces te vienen a la mente eso de que el Señor te dijo: hey, Tony, camina por el camino del bien. O sea, te viene a la mente que las palabras del Señor, la palabra, la advertencia, te viene a la mente la advertencia. Y podemos ver que Saúl tuvo que haber tenido tuvo que haber vivido algo similar. Tuvo que haber vivido algo similar. Tuvo que haber pensado en las palabras de Samuel. Tuvo que haber pensado cuando Samuel le dijo a él: hey, mañana Israel va a caer delante de los filisteos y mañana tú vas a morir y mañana van a morir tú y tus hijos. O sea, estas palabras tienen que haber resonado en su mente. Ahora déjame te hago una pregunta. Si tú estás en el medio de la batalla y ves que todo esto que está ocurriendo se alinea con las palabras que dijo Samuel, ¿te quedaría aliento de vida? ¿Te quedaría aliento para seguir peleando? ¿Tendrías fuerzas para seguir luchando? ¿Querrías seguir peleando hasta definitivamente morir en la pelea? ¿O simplemente dirías: ¿sabes qué? No vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque ya Dios me marcó mi destino. O sea, en ese momento hubiese sido un buen momento ¿para qué? Hubiese sido un buen momento para decir: Padre, he fallado. He sido orgulloso todos los días de mi vida. He tratado de construir mi propio reino. He tratado de levantar mis propias paredes. He tratado de construir mis propios muros. He hecho todo con mis propias fuerzas. Pero ahora en estos momentos veo que me he equivocado. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Pienso que hubiese sido un buen momento para el arrepentimiento, ¿no? Hubiese sido un momento perfecto para el arrepentimiento. Saúl era un hombre muy religioso. Era un hombre muy religioso. Pero en sí no tenía una relación con Dios. Y desafortunadamente en el mundo hay muchas personas iguales. En el mundo hay muchas personas sumamente religiosas, pero no tienen una relación personal con Dios. En el
capítulo 14 de Primera de Samuel, en el versículo 24, esta era la costumbre de Samuel, la costumbre de Saúl. La costumbre de Saúl era el hecho de que él siempre se iba a los extremos. Y nos dice aquí en el versículo 24 de 1 de Samuel 14, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Los tenía en un ayuno forzado. Los tenía en un ayuno forzado. O sea, dijo él: mira, si nosotros todo el pueblo nos humillamos delante de Dios, si nosotros todo el pueblo ayunamos delante de Dios, vamos a torcerle el brazo a Dios y lo vamos a forzar a brindarnos su favor. Y de esa manera Él nos va a socorrer, nos va a ayudar, nos va a auxiliar. Y muchas veces decimos nosotros: ay, si yo doy tanto a la obra de Dios, me voy a ganar el favor de Dios. Cuando éramos parte de la religión universal, del catolicismo, el caminar de rodillas por largas distancias, el caminar descalzo por largas distancias, el llevar una ofrenda grande a la iglesia, nos hacía sentir como que nos estábamos ganando el favor de Dios. ¿Por qué? Porque según nosotros le estábamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Pero realmente es lo que Dios estaba buscando de nosotros. De ninguno de nosotros estaba buscando eso. Dios lo que estaba buscando, hermanos, es nuevamente un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que depende al 100% de Jehová, de Dios, en toda hora, en todo momento y en todo tiempo. Por ello es que cuando Saúl miró el campamento de los filisteos, ¿qué nos dice la escritura que hizo él? Pues puso a todo el mundo en ayunas. Antes de comenzar la batalla tenía a todo el ejército en ayunas. E incluso él estaba en ayunas cuando fue a consultar a la adivina. Estaba tan agotado este hombre, no tenía fuerzas en sí mismo por el ayuno que estaba haciendo y por el ayuno que tenía el pueblo haciendo. Nos dice que tuvieron que rogarle, ¿para qué? Para que comiese un poco. La adivina, fíjate, la bruja le tuvo que rogar a él para que comiese algo y pudiese agarrar un poco de fuerzas para poder pelear. Y esa era la costumbre de Saúl. La costumbre de Saúl era forzar al pueblo, a todo el pueblo, a ayunar, hacerlos que ayunaran para torcerle el brazo a Dios. Pero no le iban a torcer el brazo a Dios. De esa manera no podemos torcerle el brazo a Dios. Es imposible hacer eso. Otra cosa que podemos ver acá es que Saúl no estaba bien espiritualmente. Saúl no estaba bien espiritualmente. ¿A quién se le ocurre buscar a una bruja para que le hable de parte de Dios? O sea, ¿a quién? Es ilógico, ¿no? Es ilógico hacer tal cosa. En vez de esperar en Jehová, Saúl empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque buscó a una bruja para que le diese a él o le dijese a él lo que debía de hacer. Una cosa, para poder vencer a nuestro enemigo, hermanos, necesitamos estar bien con Dios. Necesitamos estar bien con Dios. Y si no estamos bien con Dios físicamente y espiritualmente, nunca vamos a tener victoria. Porque nuestro enemigo es muy fuerte, muy, muy fuerte. En el libro de Lucas, Jesús nos da una ilustración hermosa que nos habla acerca de las cosas que Saúl debió haber hecho, de la manera en la cual Saúl debió haber actuado.
Aunque este versículo nos habla acerca del costo de seguir a Jesús, aplica muy bien al pasaje que estamos leyendo esta noche. No necesariamente lo estoy sacando fuera de contexto, sino que lo estoy usando como una forma de ilustración. ¿Por qué razón? Porque el versículo nos habla acerca de aquello, de lo que cuesta seguir a Jesús. Y en este versículo, en Lucas 14, versículo 31, nos dice: ¿o qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y dice Jesús: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, incluye tu orgullo, incluye nuestro orgullo, nuestra arrogancia, de decir nosotros podemos, nosotros tenemos un plan trazado, tenemos todo maquinado, o sea, todo está ya bien planeado hasta el último detalle. Yo soy una persona que me encanta organizar, y me encanta organizar todo hasta el último detalle. Pero mira, una de las cosas que yo he aprendido es lo siguiente: no importa cuánto yo organice, si Dios está en el asunto, Él es el que organiza y el que pone todo en orden. Su orden, no mi orden, el orden de Dios. Y ahí es donde podemos entender y podemos ver que si Saúl hubiera considerado: hey, no estoy bien con Dios. Dios no me está hablando a mí. Dios no me está hablando a mí. Quiere decir que hay maldad, hay pecado en mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es, tengo que pedir condiciones de paz. No puedo ir a pelear contra este ejército tan grande. No puedo ir a tratar de ganar esta batalla si Dios no está conmigo. No la voy a ganar. Entonces hubiera sido un buen momento para reconsiderar su posición con Dios, reconsiderar su familia y reconsiderar al pueblo. Porque la decisión de él no iba a afectar solamente a él, iba a afectarle a él, iba a afectar a sus hijos y iba a afectar a la nación de Israel, a todos en general. Por ello es que muchas veces tenemos que ceder, tenemos que doblegar nuestro orgullo, tenemos que dejar a un lado nuestra arrogancia y tenemos que someternos a Dios y hacer la voluntad de Dios. En el segundo punto de esta noche, la muerte de los hijos de Saúl. Siguiendo la profecía de Samuel. En el versículo 2, siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. O sea, ¿mataron a quién? Mataron a su familia, mataron a sus hijos. Algo que yo te puedo decir es lo siguiente: si no cambias por ti, si no cambiamos por nosotros mismos, hagámoslo por nuestra familia, hagámoslo por nuestros hijos. Porque si no lo hacemos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? También nuestros hijos se van a ir por delante. También ellos se van a ir por delante. Por ello es que podemos ver acá que los filisteos siguieron a Saúl y también siguieron a sus hijos y los mataron. Mataron a 3 de sus hijos. Una cosa que te puedo asegurar es lo siguiente: la espada de los filisteos no fue la que le quitó la vida a Jonatán, no fue la que le quitó la vida a Abinadab y no fue la que le quitó la vida a Malquisúa. Fue el orgullo de Saúl. Fue el orgullo de Saúl. Fue el orgullo de Saúl el que acabó con su familia. No se doblegó, no se arrepintió. No entendió que con Dios, sin Dios, no podía ganar esta batalla. No entendió que lo que él estaba haciendo estaba llevando a un pueblo al fracaso.
Y su orgullo lo llevó ¿a qué? Lo llevó a llevar a este pueblo a enfrentar a otro pueblo, el cual venía sumamente preparado y armado. Y también llevó a sus hijos, los cuales perecieron en el medio de la batalla. Jonatán, amigo fiel de David, murió como lo podríamos esperar, luchando lealmente por su Dios, por su país y por su padre hasta el final. Porque podemos seguir la trayectoria de la vida de Jonatán. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre que siempre buscaba, ¿qué? Siempre buscaba la voluntad de Dios. Jonatán fue el que le dijo a David: Jehová ha desechado a mi padre para que no sea rey en Israel. Y le dijo a David: y te ha puesto a ti como rey de Israel. Te ha puesto a ti. Nada más te pido una cosa, que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Es lo que le pidió Jonatán a David. La muerte de Jonatán, Abinadab y Melquisúa fue trágica y sin embargo parte importante también del plan de Dios. Parte importante también del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que abrir ¿qué? Tenía que abrir el camino para David. Tenía que abrir el camino para que David reinase en Israel. Y al llevarse a los herederos, lógico que iba a quedar el camino abierto ¿a qué? Iba a quedar el camino abierto al reino para David. Y eso es lo que estamos viendo también en esta porción de la Escritura. Por ello es que la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. Es lo que nos dice Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Y Dios había llamado a David para que reinase en Israel. Ahora David no se atrevía en ningún momento a tocar a Saúl, porque era el ungido de Jehová. O sea, David dijo a sus hombres: no se atrevan a poner su mano sobre el ungido de Jehová. Así es de que David en ningún momento hubiera hecho nada mientras Saúl estuviese con vida. Y aun cuando si Saúl mismo hubiese muerto, David no se hubiera metido en el medio para desheredar a uno de sus hijos y quitarles el reino. Porque eso hubiera sido formar en el medio del pueblo una guerra civil. Esa era la clase de hombre que era David. Un hombre que respetaba la ley de Dios, un hombre que amaba el orden de Dios, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y buscaba lo que le agradaba a Dios. Por ello, Dios actuó también acá de una forma que digamos nosotros soberana, ¿no? Por el hecho de que, es verdad, el orgullo de Saúl llevó a Saúl a acabar con la nación y llevó a Saúl a acabar con su familia. Pero Dios está usando el orgullo de Saúl para ¿qué? Para sacar algo bueno de esta situación. Sacar algo que él ya de tiempo tenía planeado. Pero es algo que nosotros, digamos, nos parece ilógico, ¿no? Quitarle la vida a alguien para poderle dar el reino a otro. Pero en sí, no lo es. Es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y no podemos discutir nosotros la voluntad de Dios, ni mucho menos podemos argumentar acerca del plan de Dios, porque es como Dios lo dispuso. Lo que nos lleva al tercer punto de esta noche, la muerte de Saúl. Hablando nuevamente acerca de la profecía de Samuel. Y en el versículo 3 dice: arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Lo que quiere decir es que lo alcanzó una flecha. Y tuvo gran temor de ello. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería,
porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Todos sus varones. Nuevamente regresamos al ámbito del arrepentimiento. Podemos ver acá en esos versículos, podemos ver que cuando Saúl fue clavado por una flecha, él entendió que su fin había llegado. No hay esperanza para mí. No hay esperanza. Y podemos ver que acá en ninguna parte de la Escritura se hace mención de que Saúl buscó a Dios. No buscó a Dios. ¿Sabes qué es lo que buscó? Una espada. ¿Para qué buscó una espada? Para quitarse la vida. Tanto era su orgullo que no quería que estos hombres viniesen a él, le tomasen a él y le escarneciesen. O hiciesen burla de él, ¿no? Lo tomasen vivo y lo torturasen y se riesen delante de él y lo hicieran burla de que fue derrotado, ¿no? No quería eso, ¿no? O sea, su orgullo no le permitía eso. Y dijo él: prefiero que me quiten la vida que yo caer en las manos de estos hombres. Y se quitó la vida. Hay algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y lo que tenemos que tomar en consideración es lo siguiente. Hay un dicho por ahí donde dicen que todo el que se suicida va al infierno. Hay alguien que dice por ahí que eso es lo que ocurre, ¿no? Yo no soy juez, ni soy Dios para decir que eso es verdad. O sea, nosotros no somos nadie para decir eso. Ni yo estoy en la posición de decir que el que se suicida va al infierno. Por el hecho de que Dios es misericordioso y puede hacer muchas cosas en esos últimos momentos. Pero algo que sí te puedo decir es lo siguiente. El que da la vida es Dios. Y el que quita la vida es Dios. Y el quitarnos nosotros la vida es pecado en contra de Dios. Y el pecar en contra de Dios, nos dice la Escritura, que nos separa de Dios. En Romanos 3:23 nos dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Y el quitarnos la vida es pecado. Porque el que da la vida es Dios y el que quita la vida es Dios. O sea, Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido para que el hombre muera una vez. O sea, la Escritura nos dice a nosotros que ya está establecido. O sea, nuestra muerte ya está establecida. Dios nos ha marcado el principio de la misma manera que nos ha marcado el final. Y como nos ha marcado el principio y el final, lo que eso quiere decir, hermanos, es lo siguiente. Dios nos da un lapso de tiempo aquí en la tierra para que lleguemos a conocerle a Él. Lleguemos a conocerle a Él. Lleguemos a conocer su voluntad, lleguemos a conocer su corazón, lleguemos a conocerle quién Él es y cómo es y qué es lo que Él siente y quiere y tiene para nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces podemos ver que Saúl acá en esta porción de la Escritura, su orgullo es tanto que no quiere que lo escarnezcan, no quiere que se burlen de él, no quieren que hagan burla de él. Pero en ningún momento podemos ver que este hombre tuvo temor de ¿qué? Tuvo temor de Dios. Prefirió matarse que pedirle perdón a Dios. Es más, el escudero tenía más temor que Saúl. Porque le dice Saúl al escudero: mátame. ¿Y qué dice el escudero? No, yo no te puedo quitar la vida. ¿Por qué no le podía quitar la vida? Porque era el ungido de Jehová.
En 2 de Samuel capítulo 1, vamos a mirar más adelante cómo David trata a aquel que le quitó la vida a Saúl. Ahí dice la gente, bueno, hay un poco de contradicción, ¿no? Por el hecho de que en 1 de Samuel capítulo 31 nos dice que Saúl se echó sobre su espada y se murió. Y entonces después en 1 de Samuel capítulo 1, en 2 de Samuel capítulo 1 encontramos que una malecita lo mató. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Se suicidó o lo mataron? ¿Qué pasó? Por eso te digo, es que no sabemos. ¿Cómo tú puedes decir que Saúl está en el infierno, que Saúl está acá o que Saúl está allá? No, yo no sé nada de eso. Yo lo único que te puedo decir es que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es misericordioso. Y yo no sé lo que Dios hace después de que la persona muera, ¿no? Yo lo único que sé es que yo necesito a Cristo en mi corazón para ser salvo. Yo lo único que sé es que ustedes necesitan a Cristo en su corazón para ser salvos. Y que para poder llegar a Dios tenemos que ir a través del Hijo, tenemos que ir a través de Jesús. Eso es lo que nosotros sabemos y eso es lo que yo sé. Ahora, de ahí en más, hay mucha especulación, hay muchas cosas que podemos decir. Pero al final del día la especulación no tiene validez ninguna, porque es solamente especulación. Pero sí podemos ver acá que el escudero le dijo a Saúl, no, yo no te puedo tocar. Yo no te puedo quitar la vida, yo no te puedo matar. ¿Por qué? Porque tú eres el ungido de Jehová. Y él mismo se quitó su propia vida. Así es de que podemos ver acá que ese día se cumplió lo dicho por el profeta Samuel. ¿Qué le dijo? Que iba a caer el pueblo de Israel primeramente. Después le dijo que iba a morir él. Y después le dijo que iban a morir sus hijos. Todo lo que Samuel le dijo a Saúl que iba a ocurrir, lo tenemos delante de nuestros ojos. Por ello te digo que no te dejes llevar por lo que los comentaristas dicen acerca de estos pasajes. Porque hay comentaristas que hablan acerca de que lo que Saúl hizo yendo a consultar a la divina y que el que está hablando con él, no es Samuel, sino que es el mismo diablo que está hablando con Samuel. Pero como el diablo va a profetizar y va a cumplir lo dicho al pie de la letra. Por eso tienes que interpretar escritura con escritura. Escritura con escritura. Los comentaristas son buenos, porque a veces nos abren el panorama, o sea, nos dejan ver más allá de lo que tenemos delante nuestro. Pero al final del día no son la palabra de Dios. No son la última interpretación. Por ello hay que interpretar siempre escritura con escritura. Si la escritura interpreta escritura, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Dios está hablando. Es muy importante para nosotros entender el corazón de Dios y ver cómo Dios habla y cómo Dios trabaja. Así es de que así podemos ver cómo esta tragedia termina. Continuamos en el punto 4 donde la victoria de los enemigos de Israel. Punto 4 es la victoria de los enemigos de Israel. En el versículo 7 dice, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Entró pánico en quién? Entró pánico en Israel. La victoria de los filisteos fue tan completa que incluso los que estaban del otro lado del Jordán huyeron despavoridos ante los filisteos. Los filisteos con esta victoria lograron conquistar la mitad del territorio de Israel. Trazaron una línea de oeste a este y se posesionaron para tomar el resto de la nación de una forma muy fácil y muy simple. Por ello, cuando Saúl, el líder de Israel, cayó, se sembró el pánico entre el pueblo de Dios. Se sembró el pánico entre el pueblo de Dios. En el libro de Marcos,
Jesús, hablando con sus discípulos, les enseña este mismo principio que aplica muy bien a lo que estamos leyendo esta noche. Porque Jesús les dice en Marcos capítulo 14, versículo 27, que entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dice a ellos: hey, esta noche aquí en el huerto de Getsemaní me van a prender, o sea, me van a tomar prisionero. Y después de que me tomen prisionero, me van a llevar ante el sumo sacerdote. Pero esta noche, mientras los soldados vienen y me prenden a mí, ustedes todos, dice, van a salir corriendo. Y van a aplicar la frase que dice: más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. Y van a salir despavoridos. Van a salir despavoridos. Y de igual manera podemos ver acá en el libro de Samuel que está ocurriendo exactamente lo mismo. Muere Saúl. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo sale despavorido. O sea, salen corriendo, salen huyendo. Dejan las ciudades. Dejan las ciudades en el territorio conquistado por Josué. Dejan las ciudades en el territorio conquistado por Moisés. Y dejan todas las ciudades. Por miedo. Por miedo. Dejan las ciudades. Saúl ha muerto. El hombre de pecado ha caído. Y por lo tanto, todo el pueblo sale huyendo. Todo el pueblo sale despavorido. Y Dios no dejó al pueblo desprotegido. Dios no dejó al pueblo desprotegido. Porque nos dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 que Dios le dijo a Samuel, le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dice: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿De los hijos de quién? De los hijos de Isaí. Y en el libro de 1 Samuel 16:12 también nos dice: envió pues por él. ¿Por qué? Porque después de que pasaron todos los hijos menos David, Samuel le dijo a él: hey, ¿son todos? Y Isaí le dijo: no, falta uno. Entonces le dice Samuel a Isaí: anda, envíalo a traer. Dice que enviando pues por él, le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel, le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, Dios no dejó a quién. Dios no dejó al pueblo desprotegido. Les dejó a un líder que aún no había sido revelado a ellos, que sabían que era un hombre recto, conforme al corazón de Dios, que se movía prudentemente en el medio de Israel, y todo el pueblo de Israel le tenía un gran respeto. ¿Era el yerno de quién? Era el yerno del rey de Israel, era David. Pero por los celos de Saúl hacia David, David tuvo que salir huyendo, dejar el país para poder salvar su pellejo. Pero ahora vemos que Dios va a hacer algo glorioso y maravilloso para nuevamente empezar algo nuevo. Empezar algo nuevo. Por ello, hermanos, podemos ver que en el libro de Marcos 14, 28 nos dice, Marcos 14, 27 y 28 dice: pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dice a ellos: esta noche ustedes todos se van a escandalizar. Esta noche todos ustedes me van a dejar solo. Pero al tercer día yo voy a resucitar y entonces voy a ir delante de vosotros a Galilea. Es lo mismo que nos dice
esa porción de la Escritura en nosotros. Es lo mismo. Hermanos, el pecado de Saúl, su rebelión endurecida y su eventual ruina afectaron mucho más que a él mismo, e incluso afectaron a toda su familia inmediata. Y esto muestra que los líderes tienen una mayor responsabilidad, porque su caída puede poner en peligro a muchas personas. Es por eso que en el Nuevo Testamento presenta abiertamente un estándar más alto para los líderes, incluso diciendo que deben ser irreprensibles y por causa justa ante el pueblo de Dios y ante el mundo. Si Dios te ha dado una posición de liderazgo, los que tú estás liderando te están observando continuamente. Ya sea aquí en la iglesia, ya sea en tu trabajo, ya sea en el mundo. Te están observando. Cómo te conduces, cómo hablas, cómo te portas. Y te están observando continuamente. Ahora es trágico cuando un líder dentro del ámbito espiritual, o sea, dentro de la iglesia, falla, porque muchas personas, desafortunadamente, quieras o no quieras, tienen los ojos puestos en la persona. Y cuando aquella persona cae, aquellas personas caen juntamente con él. No necesariamente quiere decir que pecan, sino que dejan de venir a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ahí hay pura hipocresía, si ahí no vale la pena ir. Si mira, híjole, está aquello que arde. Y desafortunadamente muchas personas abandonan la fe por la caída del líder. Por la caída del líder. Podemos ver que el pueblo de Israel abandonó las ciudades. Abandonó las ciudades, ¿por qué? Porque Saúl y Israel cayeron. Y podemos mirarlo en muchos ámbitos, que cuando un líder cae, los que seguían al líder juntamente con él se apartan de los caminos de Dios. Hermanos, hay que estar orando continuamente por aquellos que tiene el Señor en una posición de liderazgo. Continuamente hay que estar orando por esas personas. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que Dios los ha puesto en un estándar más alto, también el enemigo son el blanco perfecto del enemigo. Son el blanco perfecto del enemigo. Y el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y no hay nada que le dé más placer que tumbar a un líder. Porque si tumba al líder, entonces esparce a las ovejas. Se acaba la obra. Se acaba la obra. En el versículo 8. Aconteció al día siguiente, aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. O sea que la trágica muerte de Saúl dio oportunidad a los enemigos de Jehová para deshonrar su nombre, para deshonrar el nombre de Jehová. La muerte de Saúl se usó para glorificar a los dioses paganos, para glorificar a los dioses paganos y burlarse del Dios viviente. ¿Qué crees que es lo que hace el mundo cuando un líder de la iglesia cae? ¿Se duelen? Y dicen, pobrecito. Se burlan del caído. Pues no que muy santo. Pues no que muy aleluya. Pues no que muy religioso. Pues no que muy buen maestro. Pues no que muy buen pastor. Todas estas cosas son comentarios del mundo. Y eso es exactamente lo que estos seres están haciendo.
¿Se están burlando de quién? Se están burlando del ungido de Jehová. Se están burlando de Saúl. Se están burlando de aquel sobre el cual el aceite, símbolo del Espíritu Santo, vino sobre de él y estuvo sobre de él. Y dice que colgaron su cuerpo en un muro en Bet-San. El Señor me ha dado la bendición y la oportunidad de estar en esta ciudad, en Bet-San. Y desafortunadamente es una ciudad en ruinas. Una ciudad en ruinas. Y ahí es donde agarraron el cuerpo de este hombre y lo clavaron a la entrada de la ciudad. La entrada de la ciudad son esas columnas que tú puedes mirar enfrente de ti. O sea, antes de entrar a la ciudad se componía hacia la parte de allá, al pie de la colina. Entonces la entrada a la ciudad está donde están esos pilares. Y ahí era donde el cuerpo de Saúl colgó. Donde colgaron el cuerpo de Saúl. No solamente colgaron el cuerpo de Saúl ahí, sino que se burlaron del cuerpo de Saúl, se burlaron del cuerpo de sus hijos de Saúl y dijeron, pues nosotros los hemos derrotado. Los hemos derrotado. Y esto fue el máximo insulto para los israelitas. El máximo insulto para los israelitas era destruir a su líder y exhibir públicamente el cuerpo del líder. Decirles a ellos, todo aquel que se atreva a levantarse en contra de nosotros, esta es la suerte que les espera. Esto es lo que viene sobre sus vidas. Y eso fue lo que llamamos nosotros la humillación máxima para la nación de Israel. La cabeza de Saúl y sus armas habían sido enviadas por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y a todo el pueblo, diciendo, hemos vencido al rey de Israel. Hemos vencido a los ejércitos de Israel. No hay nada ni nadie que nos pueda hacer a nosotros frente. Estaban seguros de sí mismos porque habían vencido a Saúl. Es verdad, vinieron a pelear contra un ejército sumamente grande y poderoso. Pero vinieron a pelear contra un ejército y contra un líder ya derrotado. Antes de que él agarrara su espada para ir a pelear, él ya había perdido la batalla. ¿Sabes por qué había perdido la batalla? Porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Caminaba en contra de la voluntad de Dios. Y si el día de mañana tú y yo caminamos en contra de la voluntad de Dios, ya perdimos la batalla. No podemos hacerle frente al enemigo, no podemos hacerle frente al diablo, no podemos resistir sus tentaciones, no podemos resistir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda al Señor. En el versículo 11 al 13 para terminar. Mas oyéndolos de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. Todos los hombres valientes se levantaron. ¿Se levantaron a qué? Se levantaron para ir y tratar de recuperar un poco del honor de Israel. El honor de Israel era el cuerpo de su rey. Podemos ver en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, que aunque los reyes eran buenos y malos, todos eran sepultados, ¿dónde? En la ciudad de los reyes. En la ciudad de los reyes. Aunque fuesen malos, les daban honor por ser reyes. Y a este rey y a sus hijos, los de Jabes, ¿qué hicieron? Fueron y rescataron los cuerpos de estos hombres para traer un poco de ¿qué? Un poco de alivio a la nación de Israel.
y darles a ellos, hasta cierto punto, paz en sus corazones. Quiero que entiendas algo. En la vida y en nuestro caminar se nos van a presentar muchas oportunidades, buenas y malas. Y cada una de esas oportunidades tienen que ser pasadas por el colador, tienen que ser pasadas por las Escrituras. Y tenemos que ver cuál de esas oportunidades se alinean con el corazón de Dios, con la mente del Señor, con el plan trazado de Dios, trazado por Dios en las Sagradas Escrituras. Y si nosotros no nos tomamos el tiempo para hacer tal cosa, eventualmente, porque nosotros estamos tratando de hacer lo correcto, y tratar de hacer lo correcto muchas veces no es lo correcto, es lo incorrecto, porque muchas veces actuamos supuestamente porque queremos ser buenos proveedores, queremos tener un buen ahorro, queremos dejar un buen patrimonio para nuestra familia. Y muchas veces todas estas cosas no se alinean con el plan de Dios, porque Dios tiene un plan aún mayor, aún más grande que el que nosotros podamos trazar aquí en la tierra. Saúl comenzó bien. El comienzo de Saúl fue ¿qué? Obedeciendo a su padre. Obedeciendo a su padre. ¿De qué manera obedeció a su padre? Cuando se les perdieron las asnas. Cuando se les perdieron las asnas, ¿qué es lo que le dijo su padre a Saúl? Saúl, agarra a un siervo y vayan, busquen las asnas. Y obedeció a su padre. Fue a buscar las asnas, haciendo la voluntad de su padre. Se comenzó bien. En el camino que no encontraban las asnas, el criado le dijo, hey, aquí en el pueblo de Gabá hay un ¿qué? Hay un vidente. Hay un vidente, o sea, hay un hombre que te puede decir dónde están las asnas. ¿Y qué dice Saúl? Bueno, no tenemos que llevarle, o sea, nuevamente, está bien. Su corazón está bien, ¿por qué? Porque no se podía llegar a la casa de una persona sin un presente, sin algo en mano. Está bien, comenzó bien. Entonces cuando llega al vidente, cuando llega a Samuel, ¿no? Que conoce a Samuel por primera vez, Samuel le dijo a él, hey, ya el Señor me había mostrado que venías. Y el Señor me ha mostrado que tú vas a ser el primer rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Yo, una de las tribus más insignificantes de las tribus de Israel, yo, de Benjamín, no es posible. Pero Dios lo hizo posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Samuel? Pues agarra el cuerno de aceite, se lo vacía en la cabeza, y nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Comenzó a profetizar, comenzó a hablar los oráculos de Dios, comenzó a hablar la voluntad de Dios, comenzó a hablar y a profetizar palabra de Dios. Comenzó a caminar bien, está caminando bien hasta estos momentos. Es puesto como rey. Y muchos del pueblo le rechazaron. Dijeron, ¿quién es ese? Porque es una de las tribus más insignificantes de Israel. ¿Cómo que Dios va a agarrar uno de los de Benjamín? Si son una de las tribus más pequeñas. Y no lo aceptaron como rey. Pero cuando ganó su primera batalla, ¿por qué ganó su primera batalla? Porque Dios estaba con él. Y Dios peleó por él y le dio la batalla, le dio la victoria en esa batalla a él. Y ahora todos los de Israel lo aceptaron como rey de Israel. Pero le dice Dios, anda, ve y destruye a los amalecitas. Y aniquílalos, termina con ellos. No dejes de ellos ni a uno solo vivo. Mata a hombres, mujeres y niños. Y aún le dijo el Señor, aún también acaba con ¿quién? Acaba con los animales y todo lo que tienen. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció al Señor. De ahí comenzó su caída. Ahora te voy a decir algo.
En nuestra vida espiritual no es cómo comienzas. En nuestra vida espiritual es cómo terminas. ¿Cómo terminas? O sea, lo importante de todo, hermanos, no es cómo comenzamos la carrera, es cómo vamos a terminar la carrera. Vamos a luchar hasta el último suspiro que tengamos en la tierra para mantener nuestros ojos puestos en Jehová. Vamos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No importa lo que venga en el mundo, lo que el mundo nos ofrezca, nos vamos a mantener firmes en los caminos del Señor, o nos vamos a dejar desviar por el pecado, por la falsedad y por la mentira. Saúl desafortunadamente optó por ir por el camino ancho y dejó el camino angosto. El camino angosto es un camino de obediencia. Es un camino de obediencia, un camino de sumisión, un camino donde tú te sometes a la voluntad superior, a la voluntad de Dios. Es verdad, caminarás sobre espinos. Es verdad, caminarás sobre las piedras. Es verdad, será difícil escalar algunas partes del camino, pero Dios ha prometido estar contigo en ese camino. Ha prometido esforzarte y llevarte hasta el final. Ahora, el camino ancho, nos dice la Escritura que es el camino que lleva ¿a qué? Lleva a la perdición. Es el camino que lleva a la perdición. Y ese es el camino que escogió Saúl. Hermanos, no seamos como Saúl. No nos dejemos llevar por lo que el mundo nos ofrece. No dejemos que nuestro orgullo nos venza. No nos dejemos convencer por nadie ni de nadie, sino que siempre mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús y nuestros oídos abiertos a su voz, para que cuando Él hable a nuestro corazón podamos caminar conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a terminar nuestra carrera. Vamos a terminar nuestra carrera bien. Vamos a poder decir como dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he acabado bien. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, porque fue tu santa y perfecta voluntad darnos la oportunidad de estudiar 31 capítulos del libro de Samuel. Padre, podemos ver el comienzo de este libro, Señor, donde encontramos a una mujer, Padre, humillada delante de tu presencia, que encontró gracia ante tus ojos, y le diste, Padre, un hombre que eventualmente vino a ser un hombre conforme a tu corazón, celoso de tu palabra, amaba hacer tu voluntad y se deleitaba en tus mandamientos, estatutos y decretos. Pero igual también podemos mirar, Padre, al primer rey de la nación de Israel, y podemos ver su falsedad, podemos ver su hipocresía, podemos ver su arrogancia, podemos ver, mi Dios, que tuvo un final trágico, Señor. Todo por no obedecerte a ti y optar por hacer su propia voluntad. Padre, henos aquí, Señor. Esfuérzanos con la diestra de tu justicia. Padre, ayúdenos a caminar en santidad y verdad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.